parte de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes, de verdad. Un agradecimiento al proyecto ADA Integración por la invitación a este tipo de actividades en las cuales siempre nos es relevante estar participando. Un poco los contenidos de la exposición del día de hoy van a ir en línea con una revisión de algunos aspectos económicos y sociales de la región centroamericana. Como ustedes saben, en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana trabajamos con los 6 países del subsistema económico de integración, quiero decir Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. De tal manera que lo que les voy a brindar básicamente va a ser un panorama de ese contexto socioeconómico de la región centroamericana, considerando precisamente estos 6 países de los cuales hago acotación como un bloque regional. Haremos algún tipo de desagregación y análisis por país, pero es bien importante para nosotros proyectar esa perspectiva y ese análisis regional, el cual Centroamérica necesita y en algunas ocasiones carece, por qué no decirlo. Los contenidos de la exposición se basan básicamente en 2 grandes pilares. Primero, una revisión del contexto económico de Centroamérica, y para ello vamos a hacer primero algunas acotaciones en términos del crecimiento económico de la región centroamericana, cuál es esa trayectoria que ha observado desde la década de los 80 a la actualidad, cuáles son los motores del crecimiento de la región centroamericana, que también es bien importante acotar. Posteriormente haremos una revisión sobre ese clima de negocios que se proyecta en la región centroamericana, cuáles son los obstáculos, cuál es la evaluación que tiene Centroamérica y los países que le conforman en los diferentes índices globales de competitividad, de facilitación de comercio, de facilidad de negocios. Eso nos ayuda en algunas ocasiones a entender por qué las condiciones económicas de la región centroamericana son como las observamos. En tercer lugar, haremos una revisión de la dinámica comercial de Centroamérica, haciendo algún tipo de análisis por mercados internacionales hacia los cuales la región centroamericana ha venido proyectando sus esquemas de política comercial. Ya para finalizar, la segunda parte de la presentación irá enfocada en una revisión del desarrollo social de la región centroamericana, y para eso introduciremos primero algunas tendencias demográficas de la región centroamericana, las cuales son muy interesantes, ¿verdad? Que, como bien saben ustedes, tiene un bono demográfico importante, de tal manera que la población guatemalteca se proyecta como una de las más numerosas en el futuro, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina. Posteriormente haremos una revisión del famoso Índice de Desarrollo Humano, ¿verdad? Haciendo lógicamente no solamente la revisión, sino también una revisión crítica, porque el índice necesita sus críticas también a la hora de analizarlo. Y al final una parte que la hemos llamado más allá de los indicadores globales, que es desprendiéndonos de los indicadores globales, hacer revisión sobre algunos aspectos bien específicos de las condiciones de algunos grupos de la sociedad centroamericana que podríamos considerar como vulnerables. De tal manera que entonces la presentación tiene estos 2 elementos: primero contexto económico y luego el desarrollo social de la región. Para empezar, quizás podríamos empezar con algunos datos introductorios de la región centroamericana. Hablamos de Centroamérica como una población que está constituida por cerca de 45 millones de habitantes. Esos 45 millones de habitantes ya nos convierten en un mercado relativamente grande. Si nos comparamos con socios geográficos cercanos de la región como Colombia, tenemos un tamaño de población similar al de Colombia, por ejemplo. Somos una cuarta, una quinta parte de la población de México, evidentemente, pero sí tenemos un tamaño, digamos, de mercado que puede ser atractivo para países como la Unión Europea. No en vano se ha firmado un acuerdo de asociación con este país, precisamente porque en bloque somos un mercado atractivo. Algunas condiciones importantes: bueno, una extensión territorial de casi 500.000 kilómetros cuadrados en total, con una densidad de población que anda por debajo de los promedios exhibidos en América Latina y el Caribe. Y algunos datos interesantes de esta región centroamericana: bueno, en promedio los países de la región tienen una esperanza de vida cercana a los 74 años de edad. Lógicamente este indicador de esperanza de vida es heterogéneo entre los países, ¿verdad? Hay países o economías como Panamá y como Costa Rica que tienen una esperanza de vida un poco mayor, cercana a los 80 años de edad, pero en promedio la región centroamericana ya tiene una esperanza de vida de 74 años. Más adelante vamos a revisar cuál ha sido esa evolución de la esperanza de vida en el tiempo.
a inicios de los 50, cuando los procesos de integración económica empezaron digamos, a concretarse de manera más acelerada, la esperanza de vida de la región centroamericana andaba por los 60 años de edad, o inclusive por debajo en algunos países. Entonces esto hace acotación de que ha habido, digamos, un aumento en esas condiciones de salubridad de la población que han permitido que esa esperanza de vida pues aumentara en los últimos años. Sin embargo, hay algunos elementos que siguen siendo tarea pendiente. Tenemos una tasa de mortalidad infantil relativamente elevada, hablamos de 23 niños por cada 1000 nacimientos. Esto es un indicador alto si lo comparamos con otras economías de América Latina. Esa población que tiene una esperanza de vida al nacer de 74 años, también en un 90% ya sabe leer y escribir, ¿verdad? Lógicamente, si comparamos también el indicador de alfabetización, zona rural versus zona urbana, veremos algunas disparidades que son importantes. Sin embargo, en general y en promedio hablamos de una población que ya en un 90% tiene cobertura de este tipo de cosas. Entonces hablamos de un capital humano que se incorpora a un mercado laboral en condiciones ya diferentes a décadas anteriores. Precisamente sobre ese mercado laboral tenemos una tasa de desempleo que es del 5.3%. En economías avanzadas como Europa o como Estados Unidos, las tasas de desempleo de estas economías son cercanas al 8%, y para poblaciones como los jóvenes entre 25 y 30 años en España pueden dar una tasa de desempleo del 25-50%. O sea, tenemos una tasa de desempleo que, si la comparamos con otros países más avanzados, más industrializados, es una tasa de desempleo menor. ¿Cuál es la desventaja del mercado laboral centroamericano? Bueno, el grado de informalidad del mercado laboral, precisamente. Tenemos una tasa de desempleo baja porque mucho del recurso que está en el mercado laboral no está incorporado de manera formal. Entonces, la informalidad de las economías centroamericanas y de los mercados laborales alrededor de estos países es parte de esos elementos que afectan, digamos, esta interpretación del índice o de la tasa de desempleo de los países. La clase media de la región centroamericana, actualmente, según estimaciones del Banco Mundial, publicadas en diciembre del año anterior, nos dicen que la clase media en la región ya alcanza cerca del 26% de la población total. Esto según las mediciones y los umbrales de ingreso que define el Banco Mundial. Habrán algunas soluciones un poco más amigables y más críticas. Sin embargo, lo cierto del caso es que si revisamos esa tendencia de la clase media en Centroamérica desde los 80, ha habido un ensanchamiento de esa clase media. Ese ensanchamiento de la clase media está por debajo, digamos, del ensanchamiento que han observado algunas economías, principalmente asiáticas. La transición hacia la clase media en el mundo son los países asiáticos los que la están liderando. En China, en los últimos 20 años, la clase media ha aumentado un 600%, para que tengan un contexto. O sea, es un crecimiento de la clase media por ese bono demográfico que tienen, que pues sí, tenemos una clase media del 26%, pero tenemos un porcentaje de la población considerada como vulnerable, que es el nuevo concepto que acota Naciones Unidas para llamar a esa gente que está entre la clase media y el nivel de pobreza. Y el problema es que esta clase vulnerable es, digamos, una población bastante volátil en sus condiciones socioeconómicas, ¿verdad? Un día amanece por encima de la línea de pobreza, pero al día siguiente está por debajo, precisamente porque está incorporado de manera informal en el trabajo. Tiene un trabajo que depende demasiado de la informalidad, de lo que salga en el día, de tal manera que esa población vulnerable quizás es la que más nos debería interesar, no tanto la clase media como tal, porque, como les digo, estas definiciones de clase media de Naciones Unidas pueden tener sus trampas para estos países centroamericanos. Sin embargo, bueno, también de destacar población económicamente activa, o sea, población en el mercado laboral o con intención de entrar al mercado laboral, hablamos de 17 millones de habitantes, o sea, de 45 millones de habitantes que tenemos en la región, 17 millones están, digamos, propiamente con intención o debidamente vinculados al mercado laboral, pertenecen a esa población económicamente activa. En términos del espacio económico de la región centroamericana, a veces esto es importante tenerlo bien en consideración. ¿Cuál es el tamaño de la economía de Centroamérica? ¿Y cuál es nuestra relevancia en ese espacio económico mundial? Aquí tenemos el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. Y como podemos ver, Centroamérica
en el escalafón del Producto Interno Bruto, en términos del tamaño de sus economías, es la 7ª economía más grande de América Latina. Estamos hablando de 6 países que en conjunto, juntos, pueden ser la 7ª economía más grande de América Latina y el Caribe. Nosotros participamos con el 3.2% del PIB de América Latina. El 3.2% del PIB de América Latina. Eso quiere decir de que no participamos ni con el 0,5% del Producto Interno Bruto mundial. O sea, somos una economía pequeña. Tenemos que tener bien claro eso. Somos una economía pequeña y tomadora de precios en los mercados internacionales. Precisamente porque no tenemos un tamaño o un alcance económico que nos permita pues hacer movilización de precios o recortes de oferta en algunos productos básicos. Sin embargo, esta cifra no es tan alarmante. ¿Por qué? Bueno, comparemos la dinámica de crecimiento de la región centroamericana. Estamos claros en que somos una economía pequeña, pero veamos los ritmos de crecimiento de Centroamérica en las últimas décadas. Aquí tenemos la variación promedio por décadas del Producto Interno Bruto de Centroamérica. ¿Qué podemos observar? En la década de los 80, que era cuando tuvimos los conflictos geopolíticos y armados en la mayoría de países de la región, el crecimiento promedio de la economía centroamericana fue tan solo del 1%. Esa es la famosa década perdida de Centroamérica, ¿verdad? Donde hubo un proceso más que de expansión de sus economías, de destrucción de su infraestructura pública con los procesos armados. En los 90s se vienen los procesos de pacificación en la región. Bueno, los procesos de pacificación venían desde los 80, se concretan en los 90, ¿verdad? A finales de los 80, y la región centroamericana, producto de esa reconstrucción de infraestructura y de reordenamiento económico y político, por qué no decirlo, alcanza tasas de crecimiento del 4.6%, o sea, muestra ya una recuperación sustantiva en términos de su crecimiento económico. Para el 2009 la región muestra una desaceleración, ¿verdad? Pasamos de crecer del 4,6 al 3,9%. Esta desaceleración tiene una explicación. En esa década está incluida la crisis económica del 2008-2009, la cual si bien fue una crisis que nos afectó quizás en menor medida que otras economías avanzadas. La crisis del 2008-2009 ha sido una crisis que ha afectado mayoritariamente a las economías avanzadas y más industrializadas, al punto que hoy la Unión Europea todavía muestra señales de que tal vez el núcleo sí muestra recuperación económica, pero la periferia que llaman de la Unión Europea todavía sigue, digamos, convaleciente de esa crisis. Y por supuesto, eso tiene una afectación a Centroamérica porque la Unión Europea, Estados Unidos son dos de los grandes socios comerciales de la región centroamericana, de tal manera que cuando la demanda externa de estos países cae por un detrimento de sus condiciones económicas, la actividad económica de la región también se viene abajo. Hay varios canales, digamos, a través de los cuales el ciclo económico de estos países industrializados puede afectar a la región centroamericana. Al que les acabo de comentar es el canal comercial, ¿verdad? O sea, si la actividad económica en Estados Unidos anda mal, la dinámica comercial aquí también anda mal porque podemos exportar menos, en menor medida. Sin embargo, hay otros canales indirectos, el canal de las remesas, por ejemplo. Cuando Estados Unidos también muestra una depresión en su economía, los flujos de remesas que vienen de nuevo hacia las economías principalmente con altas tasas de migración hacia dicha población, usualmente exhibimos que los flujos de remesas se ven desacelerados. Y las remesas en algunos países como Honduras, como El Salvador, como Guatemala también tienen una importancia preponderante, ¿verdad?, en sus estructuras económicas y de consumo principalmente. Para el periodo del 2010 al 2013 la región ya muestra una recuperación. Como vemos, el crecimiento económico de la región se iguala inclusive, por qué no decirlo, con el observado en la década de los 90, en la época de recuperación. Esto lógicamente tiene algunas señales por aquí. Primero, hace notar de que la región muestra una recuperación ya un poquito más marcada después del periodo de crisis, aunque como vamos a ver más adelante, algunos indicadores comerciales nos dicen de que esta fase de reincorporación a esa fase de crecimiento que teníamos todavía está en transición. O sea, no podemos decir que completamente hemos recuperado nuestra senda de crecimiento, pero parece que ya nos estabilizamos al menos. ¿Qué podemos acotar de acá? La barra verde que pueden ver
es el promedio de crecimiento de América Latina y el Caribe en general. Si notamos, en la década de los 90 Centroamérica observó un crecimiento de su economía menor al de América Latina. Por supuesto, estábamos en la época de conflictos geopolíticos, pero ¿qué pasa después de la década de los 90? La región centroamericana muestra tasas de crecimiento de su economía superiores al crecimiento promedio de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es la reflexión final de esto? Es correcto, somos una economía pequeña. Nuestras condiciones de mercado y nuestra madurez en la inserción en mercados internacionales aún está en proceso. Somos una economía pequeña, pero mostramos un dinamismo que va por encima de muchas de las economías de América Latina y el Caribe. En el caso de América Latina y el Caribe, países como México, que aquí lo veíamos, es la segunda mayor economía de América Latina. México ha mostrado tasas de crecimiento desde los 90 no muy favorables. De ahí que es parte de la explicación de por qué Centroamérica muestra en general un crecimiento, un ritmo de crecimiento económico, digamos, más dinámico. ¿Cuáles son básicamente esos motores del crecimiento económico de la región centroamericana, al menos en esta última década, después del 2010? Bueno, aquí tenemos el crecimiento promedio en el año 2008-2012, o sea, de los últimos 5 años, de algunas de las industrias o los sectores productivos de la región centroamericana. Lo que pueden ver aquí en la línea verde es el crecimiento promedio del PIB. Decimos de que el PIB entre 2008 y 2012 observó un crecimiento del 3.6%, pero ¿cuáles fueron los sectores más dinámicos dentro de esa oferta agregada? Bueno, el sector más dinámico es el de transporte, almacenamiento y comunicaciones, que exhibe un crecimiento promedio del 5.8%. Si se fijan bien, transporte, almacenamiento y comunicaciones son básicamente servicios de origen logístico, servicios alrededor del comercio, servicios de almacenamiento, de transporte, movilización de mercancías. Mucho de ese crecimiento está impulsado, por supuesto, por la incorporación de Panamá al subsistema y por todo ese engranaje de actividades logísticas que hay alrededor del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es un motor muy importante en la economía, no solamente de Panamá, sino que si lo consideramos en términos agregados de la región, tiene un efecto, digamos, incluso secundario, de segunda ronda, sobre muchas de las actividades que están alrededor del canal. De tal manera que la actividad o la industria más dinámica de la región en los últimos 5 años es esta, son servicios logísticos. En segundo lugar, ubicamos temas de suministro de electricidad, gas y agua, que pueden estar, digamos, medianamente explicados por ese, digamos, mejoría en el acceso a servicios públicos que ha habido en los últimos años, ¿verdad? Se demanda cada vez más este tipo de servicios públicos, así que son parte de los rubros económicos que también muestran un crecimiento acelerado. El tercer rubro más dinámico es otro que también quiero que hagamos reflexión sobre él. Estamos hablando de actividad de intermediación financiera. Intermediación financiera es todo el proceso de intermediación, valga la redundancia, que tienen los bancos, microfinancieras, todo el sector bancario y financiero de la región, prestando y canalizando recursos de inversión a través de crédito. Tenemos intermediación financiera, tenemos actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, sector inmobiliario básicamente. Estamos hablando de que ese tercer sector más dinámico de Centroamérica no es un sector tradicional tampoco, es también un servicio, servicios de intermediación. No son cosas tangibles, no es café, no es banano, no es azúcar, no es aceite de palma, son servicios. Eso es bien importante porque entonces nos habla de que hay una tendencia, digámoslo, hacia la tercerización de la economía centroamericana. Ustedes saben que en teoría económica se puede dividir a la economía en 3 sectores: sector primario, que es el sector agrícola básicamente; sector secundario, que es el sector industrial manufacturero; y sector terciario, que es el sector servicios. Lo que estamos viendo es de que los sectores más dinámicos en los últimos 5 años han sido esos sectores ubicados en el tercer rubro de la economía, en el sector servicios. ¿Cuáles son los sectores menos dinámicos? Bueno, curiosamente agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que sigue un crecimiento apenas de 0,9%. O sea, las actividades del sector primario y tradicionalistas
que hemos acostumbrado a encabezar en Centroamérica son las que muestran el menor ritmo de crecimiento en los últimos 5 años. Esos son datos que nos hablan quizás de una transición en la cual puede estar Centroamérica. ¿Por qué no? El segundo sector más dinámico, o menos dinámico, perdón, es el sector de construcción, que ha observado un crecimiento del 1,5%. Aquí el indicador es bien heterogéneo porque hay países como Panamá igualmente que han exhibido un crecimiento del sector construcción increíble, precisamente por casi una burbuja o un crecimiento aceleradísimo de su sector inmobiliario. Ustedes ven, visitan Panamá y el crecimiento inmobiliario de ese país es sin precedentes, ¿verdad? De tal manera que el sector construcción ha estado deprimido en la región centroamericana, pero en el caso de Panamá no es un patrón que podamos decir que sea igual. Otros sectores también que han estado por debajo del promedio de crecimiento del PIB, el sector de industrias manufactureras, un 1,9%. En este sentido hay mucha actividad maquilera que está asociada a este sector y que también está asociada a actividades exportadoras. Y como veníamos viendo, algunas de las economías avanzadas que son demandantes de esos productos de maquila no han estado tan bien, de tal manera que la industria manufacturera puede que esté también resentida en ese sentido. Y otras actividades que también son ligadas a servicios, lo que es comercio al por mayor, al por menor, y actividades de hotelería que también han mostrado un dinamismo por debajo del promedio del PIB. Quiero que tal vez le pongamos atención a la línea roja. La línea roja lo que nos mide es el peso del sector servicios como proporción del PIB y lo mide del año 2001 al año 2012, de tal manera que en el año 2001 el sector servicios dentro de la economía total de Centroamérica representaba cerca del 61% del PIB. Ya para el 2012 hablamos de que la región centroamericana tenía un sector servicios que representaba casi el 65% del Producto Interno Bruto regional. O sea, prácticamente complemento mi idea de que no solamente son los sectores más dinámicos de la región centroamericana, sino que también son sectores que ya son predominantemente más participativos en esa estructura productiva de la región, ¿verdad? Y aquí sí quiero que les quede el mensaje, por favor. Estamos hablando de que Centroamérica puede estar en una etapa de transición, donde ya el sector agrícola tradicional, el sector primario y el sector secundario puede que no tengan la misma participación que en la década de los 90s, 80s. Hablamos de una economía que por fuerzas de mercado o por estrategias de política industrial, no lo sé, puede estar transitando hacia una tercerización de su economía. O sea, somos una economía más enfocada en servicios. Y hay algunas experiencias ya nacientes de incorporación de países de la región centroamericana en cadenas globales de servicios. ¿Qué son las cadenas globales de servicios? Bueno, esa concatenación de actividades alrededor de centros de servicio compartidos. Por ejemplo, los call centers. Cada vez es mayor la participación de los call centers en las economías. Creo que en Guatemala particularmente es un caso excepcional porque creo que hay una proliferación de call centers. Bueno, en Costa Rica y en Panamá es igual, hay muchos call centers, pero también en la etapa inicial el desarrollo de las industrias era así. Empezaban los call centers, pero posteriormente, cuando ya los call centers tienen un grado de madurez, transitan hacia otros sectores, como los centros de servicio compartido. Los centros de servicio compartido tienen la particularidad de que no solamente son call centers, sino que brindan otros servicios paralelos, y servicios de mayor valor agregado, servicios de asesoría en intermediación financiera, servicios de administración del factoring de empresas transnacionales en otros países. De tal manera que puede que el call center mucho lo veamos con ojos dudosos, pero tal vez el tránsito hacia servicios globales de mayor valor agregado sí puede ser una estrategia realista para la región centroamericana. Lógicamente aquí hay necesidades de política industrial que tienen que repensarse en la región. Cuando hablamos de política industrial no hablo de incentivos fiscales para nada. Política industrial es el proceso mediante el cual una economía cambia la estructura de su aparato económico, y ese cambio en la estructura del aparato económico se da por políticas de educación, ¿verdad? Si usted quiere ser dotador de servicios de alta calidad a los mercados internacionales, usted tiene que tener una población con estándares de educación al nivel de estos mercados. Hay políticas de innovación, de creación de capacidades, de innovación.
que también son necesarias para la incorporación en estos mercados. Entonces, digamos que ese tránsito hacia el sector servicios requerirá que la región centroamericana reorganice sus esquemas de política, pensando en cómo prepararnos para tener una inserción ahora sí adecuada en este tipo de actividades productivas. Sobre clima de negocios e inversión, he querido traer 3 indicadores básicos para ver las condiciones de la región centroamericana en estos famosos rankings globales de evaluación. Tenemos primero el indicador del Doing Business, trabajado por el Banco Mundial, que tiene una muestra total de 189 países. El Doing Business básicamente es un indicador que intenta medir el grado de facilidad de negocios que hay en los países, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es hacer negocios en Guatemala? ¿Cuáles son las condiciones para agilizar esa creación de emprendimientos? También tenemos el índice global de competitividad, trabajado por el Foro Económico Mundial, que tiene una muestra total de 144 países alrededor del mundo. El índice global de competitividad básicamente lo que mide es el grado o el estadio de competitividad de los países. La competitividad, según el Foro Económico, es concebida como el aumento sostenido en la productividad de los países. Es como el marco institucional y las condiciones estructurales de la economía que propician un aumento en la productividad. Y por productividad hablamos de mayor producción utilizando menos recursos productivos, ¿verdad? Por ejemplo, crecimiento de la producción con menos mano de obra, ¿por qué no decirlo? En algunos casos termina siendo eso. Pero bueno, es parte de los conceptos que se utilizan hoy en día para medir competitividad. Y el tercer indicador, que este también es bastante interesante, es el Enabling Trade Index, que es el indicador de facilitación de comercio del Foro Económico. La facilitación de comercio lo que mide es toda esa tramitología, documentación, logística que hay que hacer para establecer relaciones comerciales. ¿Qué tan difícil es exportar o importar mercancías? ¿Qué tan difícil es moverlas alrededor de la región centroamericana? Que es uno de los grandes obstáculos y críticas, por qué no decirlo, a los procesos de integración económica hoy en día, ¿verdad? Mover mercancías en Centroamérica no solamente es difícil, sino que es súper costoso, porque las carreteras, porque las aduanas, etcétera, etcétera, muestran condiciones paupérrimas en algunos casos. Pero bueno, ¿qué podemos ver en estos indicadores? Hablamos de indicadores que tienen 189 países en total. Y si ustedes se fijan, salvo algunas excepciones como Costa Rica en el indicador de facilitación de comercio, como Panamá en el indicador de competitividad, en la mayoría de casos, sin excepción, los países de la región centroamericana están de las posiciones 50 para arriba. Y en algunos casos, como en el Doing Business, el panorama puede ser incluso más preocupante, porque hay países que están ubicados hasta por encima de la posición 100. O sea, perfectamente pueden estar dentro de los últimos lugares del ranking, ¿verdad? Y ahí luego vamos a ver el índice de desarrollo humano, que es todavía más preocupante. Pero bueno, ¿cuáles son algunos elementos que explican por qué la región centroamericana en estos indicadores globales, que son los que se utilizan para discusión en foros, que son los indicadores que revisan los inversionistas? Perdón, inversionista, ¿qué es lo que revisa cuando quiere ubicar su capital en un país? Bueno, revisa las famosas calificaciones de riesgo país. ¿Qué es lo que dicen las calificadoras de riesgo? Si el país está bien, si está mal. Revisan por supuesto el rendimiento de los mercados, ¿verdad? Porque al final es pues, lo que les da de comer. Pero también revisan este tipo de indicadores. ¿Dónde es fácil hacer negocios? Voy a invertir mi dinero en un país que no me da las condiciones para que mi capital genere los retornos que deseo. Bueno, ¿cuáles son esos determinantes que hacen que la región no pueda ubicarse siquiera dentro de los primeros 50, 30, 40 lugares de estos rankings? Uno, y quizás es como un denominador en los 3 índices, o sea, es transversal, por decirlo así, ese problema, es el de disponibilidad y calidad de la infraestructura. Es decir, ¿cuál es la calidad y disponibilidad de la infraestructura terrestre, carreteras, de la infraestructura marítima, puertos? Por los puertos es por donde salen las mercancías al exterior mayoritariamente, y también infraestructura aérea. Saben ustedes de que en Centroamérica están instalados 2 hubs de administración de vuelos aéreos, ¿verdad? En el caso de El Salvador está instalado el hub de Avianca, en el caso de Panamá está instalado el hub de Copa Airlines.
Entonces tenemos dos puntos focales a través de los cuales se mueven las personas por vía aérea. Y sin embargo son parte de los indicadores que en estos rankings globales salen mal evaluados. Tenemos infraestructura de transporte principalmente mala, lo cual hace que nuestros productos de exportación, incluso en el mercado interregional, no sean tan competitivos, porque sufren muchos atrasos y porque esos costos logísticos de movilización de las mercancías se elevan, y por eso la competencia por precios en mercados internacionales se hace más difícil. Otro de los elementos que también podríamos decir que es común denominador en los tres índices, considerado como obstáculo, o al menos como uno de los rubros mal evaluados de la región, es el de ambiente de operaciones. Y cuando hablamos de ambiente de operaciones, lo que consideramos aquí es todo ese marco de condiciones que facilitan la realización de negocios. Y lo que siempre sale a colación es el tema de seguridad, principalmente porque El Salvador, Honduras y Guatemala, según los índices de criminalidad y seguridad global, son los países que ubican en las tres primeras posiciones, pero de violencia. Entonces, ese tipo de aspectos son considerados en los índices de facilidad de negocios. Si estamos en una región altamente propensa a la violencia y a la criminalidad, eso tiene un costo para el sector privado y para el sector público. La seguridad como tal tiene costos. Han habido últimamente muchos esfuerzos, principalmente del Banco Mundial, por contabilizar el costo de la seguridad en Centroamérica, porque al parecer es un rubro que es bastante importante y que sí se convierte en un criterio para la atracción de inversiones. Si ustedes revisan la composición de las inversiones que atraen algunos países como Panamá y Costa Rica, que tal vez no tienen ese tipo de problemas tan marcados, el tipo de inversión que atraen es bastante diferente. Solamente por poner un ejemplo, el año anterior, según cifras publicadas por el Banco Central de Costa Rica, el 50% de la inversión extranjera directa que captó ese país fue canalizada al sector servicios. No estamos hablando de inversión extranjera que llega a posicionarse en servicios industriales o de maquila. Hablamos de empresas como HP, como muchas entidades financieras que están invirtiendo en esos países, en Panamá también, precisamente porque las condiciones de negocios son más favorables. Panamá y Costa Rica engloban el 60% de la inversión extranjera directa que ingresa a toda Centroamérica. O sea, esos dos países tienen el 60% de todo el capital extranjero que ingresa a la región. Hay una concentración de esa inversión extranjera directa, y esa concentración no es casualidad, responde a factores, responde a condiciones que se brindan a la inversión, y precisamente estos dos factores que estoy comentando son esos grandes obstáculos o barreras para que estos países atraigan inversión, no solamente en cantidad, sino en calidad. Inversión que genera empleo, pero genera empleo de calidad. Y precisamente para hablar un poco de competitividad de la región, quise traer a colación este indicador. Es bastante interesante porque nos habla un poco, nos pone los pies en la tierra de dónde es que estamos verdaderamente. En el eje vertical lo que tenemos es el costo en dólares del contenedor de exportación. Aquí estamos viendo cuánto cuesta hacer un trámite de exportación, cuánto cuesta yo como exportador enviar una mercancía de mi país al exterior. Entonces tenemos el costo en dólares por contenedor y tenemos el número de días necesarios para hacer el trámite de exportación. Tenemos costos y tiempos. ¿Qué es lo que vemos en el caso de Singapur? Puse dos países además de la región centroamericana. Puse a Singapur porque Singapur es la economía más competitiva en materia de facilitación de comercio. La experiencia de Singapur en términos de desarrollo de puertos y de infraestructura logística es sorprendente. Y puse el caso de Chile, que Chile es la economía latinoamericana mejor evaluada en términos de competitividad y facilitación de comercio también. ¿Qué pasa en el caso de Singapur? Bueno, en el caso de Singapur, exportar un contenedor anda alrededor de tal vez unos $420. Ese es el costo del contenedor, el costo logístico, lo que hay que pagar por flete, por seguros, por agente aduanero, etcétera. Y el tiempo para realizar esa exportación en Singapur anda por los 6 días. $420 de costo, 6 días. ¿Qué pasa en Nicaragua, por ejemplo?
En Nicaragua, el tiempo que se tarda en realizar el trámite de exportación es de casi 20 días. Estamos hablando de que es 4 veces más el tiempo que se tarda en Singapur. Y esos 20 días se reflejan en que el costo del contenedor en Nicaragua anda entre $1,000 y $1,200, es decir, 3 veces más del costo por contenedor que hay en Singapur. Esto es verdaderamente uno de los elementos que nos dan a conocer por qué la competitividad de las exportaciones centroamericanas va en detrimento, precisamente por factores que nosotros mismos propiciamos. Si revisamos la mayoría de países, incluyendo El Salvador y Costa Rica, que andan cercanos al benchmark de Chile, tienen costos por contenedor de los $1,000, que duplican el costo por contenedor que se ve en Singapur. Y aquí hay un dato bien interesante. Ploteando todos los países, pues evidentemente hay una relación positiva entre el número de días para ese trámite y el costo por contenedor. O sea, cuanto más tardemos haciendo trámites de exportación, el costo del contenedor se va elevando, ¿verdad? Si tenemos un atraso en la aduana entre Guatemala y El Salvador, porque hay un bloqueo, porque hay algún control de cualquier tipo, pues evidentemente en términos de los fletes, el costo del transportista, la gasolina, etcétera, estadía, sigue caminando, y esto hace que el precio de estos costos o servicios logísticos se eleve. Entonces, quería traer esto a colación porque precisamente es parte de esos factores que a veces no tomamos en consideración, pero que sí son determinantes para explicar, digamos, por qué la región centroamericana no está quizás tan posicionada en mercados internacionales como quisiéramos. Precisamente sobre dinámica comercial, quería traerles algunas tendencias recientes. Aquí tenemos la variación anual de las exportaciones de Centroamérica, exportaciones de mercancías propiamente, productos de exportación. Entonces tenemos la variación anual desagregada en 3 tipos de exportaciones. Las exportaciones totales, que son la línea punteada. Tenemos las exportaciones extrarregionales, que son las exportaciones que van con destino a terceros socios comerciales de la región. Y tenemos las exportaciones intrarregionales, que son las exportaciones que se realizan entre los 6 países del subsistema. Por ejemplo, exportación que hay entre Guatemala y Honduras. Las extrarregionales comprenden comercio que tiene cualquier país de la región con un tercer socio comercial: Unión Europea, China, Singapur, Estados Unidos, Chile, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, desde el año 2011, la dinámica comercial de la región, por el lado de las exportaciones, ha venido una desaceleración. O sea, ha exhibido tasas de crecimiento positivas en 2012 a 2010, pero con ritmo desacelerado, o sea, cayendo en el tiempo. ¿Cuáles son los factores que explican mayoritariamente esta desaceleración en los patrones comerciales de la región? Podemos detectar al menos 2. Uno ya lo mencioné, tenemos una demanda externa que todavía no se recupera como quisiéramos, ¿verdad? Quizás en el caso de los Estados Unidos la recuperación económica parece más plausible porque ya han habido algunos cambios en la dirección de la política monetaria que tiene la FED, pero lo cierto del caso es que la Unión Europea, que también es otro socio importante de la región centroamericana, todavía no exhibe, digamos, ese dinamismo comercial que exhibía antes de la crisis económica. Entonces esa desaceleración posiblemente nos ha afectado y explique por qué este ritmo de crecimiento del comercio de Centroamérica va un poquito de bajada. También otro factor que ha explicado mayoritariamente esta caída en el comercio es el efecto precio. Ha habido lo que la CEPAL denominaba en los 50s un deterioro en los términos de intercambio de algunos productos de exportación de la región. Hace poco hablábamos del problema de la roya del café, por ejemplo, pero paralelo al problema de la roya del café en la región, los precios del café estaban por el suelo, a pesar de que la oferta de café centroamericano posiblemente no iba a aumentar en los próximos años porque teníamos el problema de la roya. Entonces teníamos 2 problemas combinados: no solamente la roya menoscababa la producción de café, sino también los precios internacionales del café estaban por el suelo. Entonces el sector cafetalero estaba bastante afectado, pero el sector cafetalero no es el único que ha sufrido problemas de precios. El aceite de palma también ha estado en niveles bajos, el banano también.
Entonces, esta caída en los precios de los productos de exportación también hace que el valor total de las exportaciones se venga abajo. Si lo notamos bien, para el año 2013 sí hay un hecho bastante interesante, y es que la variación de las exportaciones extrarregionales, o sea, a terceros socios comerciales de la región, fue del menos 2.8%. La variación de las exportaciones totales fue del menos 1,7%. Pero la variación de las exportaciones intrarregionales, o sea, entre los países, fue positiva, fue del 1,7%. O sea, el comercio intrarregional viene cayendo también, al igual que toda la dinámica de comercio con el mundo. Pero el comercio intrarregional no exhibe tasas de crecimiento negativas en 2003, y es el que hace, o el que al menos impulsa o ayuda para que el comercio no caiga tanto, ¿verdad? No estoy diciendo que el mercado intrarregional sea un colchón anticíclico y que es lo que nos puede sacar de las crisis cuando la cosa se ponga afuera mal, pero en este caso, al menos en 2013, sí exhibió algunos patrones en los cuales el comercio intrarregional mostró más dinamismo al menos. ¿Cuáles son los principales socios comerciales de la región por el lado de las exportaciones? Bueno, ustedes saben bien de que Estados Unidos tiene una preponderancia importante, ¿verdad? El 31% de las exportaciones de Centroamérica va con destino a los Estados Unidos, ¿verdad? De ahí la importancia que tienen las condiciones macroeconómicas y sociales de este país para nosotros. El segundo principal destino de las exportaciones de Centroamérica es el mercado intrarregional, que participa con el 28%, casi 29% de las exportaciones totales. O sea, Centroamérica es el segundo destino principal de las exportaciones de los países de la región. Eso pone un poco en evidencia la importancia de ese mercado centroamericano. Otros mercados relevantes para la región, bueno, la Unión Europea, el 13,5% de las exportaciones de la Unión Europea van con destino al viejo continente, perdón, de Centroamérica van con destino al viejo continente. Otros países importantes, México, República Dominicana, China, Hong Kong, Venezuela. Si notamos bien, al menos en los casos de México, de Chile, de Canadá, ¿por qué no?, de República Dominicana, hay una ventaja por la cercanía geográfica con estos socios. En realidad tenemos a México a la vuelta de la esquina, lo tenemos muy cerca, es un socio geográficamente cercano a Centroamérica. Sin embargo, México apenas capta el 2,7% de las exportaciones de Centroamérica. Han habido muchos estudios de diferentes organismos que demuestran que una mejoría en las condiciones de la infraestructura terrestre para la movilización de mercancías permitiría que las relaciones comerciales con México aumentaran sustancialmente. Solamente una mejoría en las condiciones de las carreteras y la infraestructura terrestre de la región, precisamente porque pareciera que es un socio comercial con el cual tenemos tratado de libre comercio, o sea, tenemos un marco jurídico que da seguridad jurídica también a las exportaciones. Sin embargo, no estamos aprovechando ese mercado. Por el lado de las importaciones, la tendencia es similar. Si observamos la variación anual de las importaciones de Centroamérica, el patrón es el mismo. Desde 2011 en adelante, las importaciones de Centroamérica han venido creciendo, pero a un ritmo menor, precisamente esa desaceleración en toda esa actividad comercial mundial, ¿verdad? Si exportamos menos, también requerimos menos productos del exterior para ensamblar mucho de lo que exportamos. La diferencia aquí quizás es de que no han mostrado tasas de crecimiento negativas, o sea, no ha caído el valor de las exportaciones respecto a años anteriores, sino que muestran todavía tasas bajas, porque andan cerca del 1%, ¿verdad? Pero al menos positivas, no han mostrado, digamos, esa caída que exhibe el sector de exportación de la región centroamericana. En cuanto a los principales países de destino o de procedencia, de las importaciones centroamericanas, el patrón es bastante similar. Importamos un 37.5% de mercancías provenientes desde los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no solamente un gran un gran demandador de productos centroamericanos, sino que también nos dota con un montón de mercancías que importamos de dicho mercado. Aquí el mercado intrarregional como fuente de las importaciones es menor, tiene apenas una participación del 13,5%. Quiere decir que cuando los países importan mercancías, diversifican un poquito más esos destinos de las importaciones, ¿verdad? Ya el mercado intrarregional no es tan relevante, sino que importamos un poquito más de los Estados Unidos.
hay un hecho bastante interesante y bastante relevante, y es que históricamente la Unión Europea ha tenido también una importancia bastante relevante en términos de las importaciones de Centroamérica. Siempre ha sido un país del cual hemos importado bastantes mercancías. Sin embargo, para el año 2013 las importaciones provenientes de China fueron o tienen una importancia muy similar a las importaciones provenientes de la Unión Europea. En el caso de China ha habido un crecimiento sustantivo, principalmente en la última década, de las relaciones comerciales con este país. Incluso Costa Rica creo que tiene tiene un tratado de libre comercio con China, lo cual quizás ha sustentado un poco más esas relaciones que pueden haber entre Costa Rica y China en términos de comercio. Pero lo importante aquí del caso es China, al igual que la Unión Europea y México, ya están al mismo nivel como importadores, y puede que la tendencia de China como dotador de mercancías a bajo costo puede que siga creciendo, y puede que sea algunos de esos elementos de riesgo que tenemos que los países empezar a ir a prevenir, o previendo al menos cuál es el efecto, digamos, de esa penetración de mercancías chinas en el mercado centroamericano. Aquí como comercial hicimos una investigación en la CIECA hace como unos 3 meses, haciendo una evaluación de cuál es el impacto o cuáles son las perspectivas, al menos comerciales, que la región centroamericana debe tener frente a ese crecimiento de las naciones asiáticas en los mercados internacionales. E hicimos un análisis de cuál es la participación de mercado de Centroamérica en algunas industrias específicas, y hemos visto que en algunos sectores como el del café y como el de frutas tropicales, que es vital para nosotros porque exportamos café y frutas tropicales en su mayoría, la participación de Centroamérica en estos mercados ha venido cayendo, principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que los países asiáticos van hacia arriba, son los que principalmente están ganando espacios en esos mercados, en los de café y frutas tropicales. Y ni qué decir de las actividades manufactureras y de maquila y textil, todo lo que es la industria textil y de confección. China y ASEAN más 5 prácticamente tienen incluso al 50 o 60% de todo el mercado estadounidense y de la Unión Europea dominado. Entonces los invito a que lo revisen en la página web de CIECA, porque me parece que es uno de esos estudios que siempre van como previendo esos escenarios a futuro, y cuáles son esos efectos, digamos, tangenciales que pueden haber sobre la dinámica de crecimiento comercial de la región, producto de la inserción de esos nuevos socios comerciales asiáticos que desde los 60, 70 han venido en un proceso de industrialización sin precedentes quizás. Aquí quería traer a colación un indicador bastante interesante, y es cuánto del comercio de la región se mueve con países con los cuales tenemos ya tratados de libre comercio vigentes. Si lo vemos por el lado de las exportaciones, cerca del 82% de las exportaciones en 2013 fueron exportaciones dirigidas a países con los cuales ya hay tratados de libre comercio. Hablamos de los principales multilaterales, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el CAFTA-DR, que incluye a República Dominicana, el Tratado de Libre Comercio con México, el Tratado de Libre Comercio con Chile. Esos son los tratados que podrían decirse tienen un abordaje multilateral, aunque no son tratados región-país, ¿verdad? Son tratados multilaterales. Estos tratados mueven cerca del 80% del comercio de la región, o sea, un porcentaje mayoritario del comercio de Centroamérica se realiza con países con los cuales hay seguridad jurídica en esas relaciones comerciales, ¿verdad? Los tratados de libre comercio, más allá de sus críticas, que muchas pueden ser incluso sustentadas, por supuesto, los tratados de libre comercio, el objetivo al final que tienen es brindar seguridad jurídica al comercio y las inversiones entre dos países. Entonces esto habla un poco de cuál es ese abordaje de política comercial que tienen los países, ¿verdad? Mayoritariamente todo lo están moviendo a través de países con los cuales ya tienen seguridad jurídica en su comercio. Y lo que tenemos aquí son los programas de degradación arancelaria de Centroamérica sujetos a tratados comerciales. Cuando un país firma un tratado comercial con otro, definen y negocian un programa de degradación arancelaria. Los programas de degradación arancelaria lo que nos dicen es en cuánto tiempo
voy a ir quitándole aranceles a los productos que van ingresando del exterior. Arranquemos quizás con el ejemplo de la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, que tiene un contexto interesante porque ese sí es un tratado región-región y no es un tratado de libre comercio, sino que es un acuerdo de asociación que tiene otros componentes y otros pilares más integrales, por decirlo de alguna manera. El acuerdo de asociación establece que en el año 2027 cerca del 90-92% del comercio de la región de Europa tendrá libre acceso a la región centroamericana. O sea, dejaremos de cobrar aranceles a los productos europeos. Entonces, ¿cuáles son las previsiones en términos de política comercial y política industrial que deben tener los países centroamericanos? ¿Se estarán preparando ya para que en el 2027 podamos competir con los europeos como tiene que ser? Bueno, parte del análisis de este tipo de programas de grabación es eso, ver cómo están los plazos. Hay otros tratados de libre comercio donde los plazos ya llegaron a su finiquito prácticamente. El TLC con México, por ejemplo, ya fijó el programa de grabación con Costa Rica y con Nicaragua en 2009 y 2012. O sea, Costa Rica y Nicaragua prácticamente están abiertos al mercado mexicano. En el caso del resto de países en 2015, o sea, el otro año ya habrá libre acceso en términos de aranceles para la mayoría de mercancías mexicanas. No estoy hablando de todas las mercancías, ¿verdad? En los tratados de libre comercio hay un porcentaje siempre de mercancías, principalmente las más, digamos, relevantes para los países que no necesariamente están sujetas a libre comercio, sino que siguen aplicándose aranceles. Como pueden ver, prácticamente estamos hablando de que la región centroamericana entre el año 2025 y 2030 llegará a un escenario en el cual los aranceles o un importante porcentaje del comercio del exterior estará libre de aranceles. O sea, es un periodo en el cual ya prácticamente nos va a tocar competir de manera real con este tipo de socios comerciales en nuestro propio mercado. Y ese tipo de competencia quizás, sí. Buenos días. Quería preguntar si se tiene una idea en el año 2013, para ponerlo en lo más cercano, de cuánto, por ejemplo, en el caso guatemalteco o en Centroamérica, cuánto de los ingresos tributarios de los estados nacionales está conformado por esos aranceles a las importaciones, para saber cuánto vamos a dejar de recibir, o como usted dice, es realmente importante cómo vamos a administrar esa, digamos, variación en los ingresos tributarios, ¿no? En los ingresos fiscales, más bien, ¿no? Fiscales. Es una pregunta sumamente interesante, porque precisamente también es otro de los factores que hay que tener en consideración. ¿Cuál es el impacto que tiene esta liberación arancelaria en la estructura de ingresos tributarios de la región? Y muy importante que lo mencionara, porque los ingresos tributarios provenientes del comercio pueden representar el 60% de los ingresos tributarios de algunos países. Entonces, evidentemente, no todo está sujeto a libre comercio, y no es que ese 60% de los ingresos tributarios va a desaparecer, pero sí va a desaparecer un porcentaje importante. Y en los países de la región, la importancia de los ingresos tributarios provenientes de estos tratados de libre comercio sí es sustantiva, anda por el 60% según estimaciones de CEPAL. Pero bueno, ese es parte de los factores que tenemos que tomar en consideración. En el caso del acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, los aranceles que la Unión Europea nos establece a los centroamericanos para acceder al mercado nos dan un tratamiento, nos dan una ventaja, porque actualmente el 90% de las líneas arancelarias están sujetas a libre comercio con la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, nosotros le fijamos el plazo como el 2027 como el año para el cual le liberábamos completamente el comercio, pero la Unión Europea dijo en el momento de negociación, bueno, ustedes van a tener acceso al 90% del comercio libre de aranceles. O sea, nosotros sí tenemos un acceso prácticamente inmediato al mercado europeo, precisamente porque nos dan un timing para que tengamos preparación previa, ¿será? Principales productos de comercialización. Esto también es bastante relevante. ¿Cuáles son los productos que enviamos a estos socios comerciales?
la estructura de la oferta exportable de Centroamérica no es, digamos, homogénea en todos los mercados. Siempre enviamos diferentes mercancías a diferentes socios de la región. En el caso de las exportaciones hacia Estados Unidos, que es lo que tenemos acá, el principal producto de exportación corresponde a las bananas, que tienen una participación del 15% del total exportado a este país. Posteriormente están los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria. Ojo, porque este no es un producto tradicional de exportación de la región centroamericana. Hace 15 años no exportábamos este producto a Estados Unidos. Es un producto emergente y se ha dado por un desarrollo de un sector de manufactura de productos de medicina. Creo que aquí Costa Rica es el país que está impulsando este tipo de exportaciones. Sin embargo, hay indicios de que puede haber algún tipo de integración vertical. ¿Por qué no? Bueno, son productos nacientes que no exportábamos anteriormente y que hoy en día participa, o sea, es el segundo producto de exportación más relevante de la región hacia este mercado. Tercer producto de exportación, bueno, el aromático café, ¿verdad? Que es uno de los productos estrella de la región, participa también como el tercer producto de mayor exportación. Luego vienen los circuitos electrónicos integrados. Aquí la industria de Intel tiene una importancia relevante, ¿verdad? Algunas estimaciones que ha hecho el gobierno de Costa Rica sobre el impacto de Intel en su estructura de exportación. Uy, ¿qué tendré que darle aquí para...? Ok, aquí lo paso. Algunas estimaciones que ha hecho el gobierno de Costa Rica intentando medir el impacto del desmantelamiento de la planta manufacturera de Intel indica que inclusive el 40% de las exportaciones totales de Costa Rica podrían caer en este 2014, ¿verdad? Producto de que Intel ha trasladado su estructura de manufactura de circuitos electrónicos integrados hacia Asia. De tal manera que podríamos prever de que este producto de circuitos electrónicos integrados ya no vaya a liderar o no vaya a emerger como uno de los principales productos de exportación en este año 2014. Hay otros productos también relevantes como crustáceos, ¿verdad? Productos del mar y algunos productos textileros que también tienen una importancia en esta oferta de exportaciones a los Estados Unidos. En cuanto a las exportaciones con destino a México, la oferta es diferente. El principal producto de exportación a este mercado es el aceite de palma y sus derivados. El aceite de palma prácticamente es el 40% de las exportaciones que enviamos a México, ¿verdad? Entonces no es tampoco un producto que usualmente escuchemos, pero que sí tiene toda una industria exportadora a su alrededor. Segundos productos ubicados aquí, bueno, los crustáceos, ¿verdad? Que aquí tenemos una importancia preponderante de El Salvador, que es uno de los grandes exportadores. Tenemos aceites de coco, de almendra, de palma. Tenemos algunos productos como caucho natural y gomas naturales. Sí, hablando del aceite de palma, como esta es una presentación, la suya, que tan importante sobre el tema económico y social, ¿no? Tengo entendido que hay una gran resistencia, pues sobre todo a nivel internacional, ¿no? Hay una denuncia de la explotación de la palma y en Guatemala cada vez está ganando más terreno, ¿no? Tanto en el norte como en el sur del país, no sé cómo será en el resto de Centroamérica, pero pareciera que la palma es, como decían en otras expresiones, en otros niveles, pan para hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Parece que la palma lo que hace es, digamos, ¿cómo se...? Es una industria de extracción. Sí, y la tierra la va, digamos, degenerando, ¿no? O sea, ¿qué perspectivas hay para eso? Porque parece que hay incluso a nivel de esta organización campesina latinoamericana todo un cuestionamiento, digamos, del destino de la tierra para este tipo de productos que, como digo, hoy son muy importantes, pero están afectando, digamos, el futuro de la tierra. Claro, es bastante interesante lo que saca a colación, porque está el caso del aceite de palma, efectivamente, y el país que más exporta aceite de palma en la región es Honduras. Honduras es el principal exportador de aceite de palma en la región. Sin embargo, al igual que el aceite de palma, hay otros productos que también últimamente han recibido bastantes críticas por el impacto medioambiental, principalmente en la tierra, ¿verdad? Las áreas de cultivo, principalmente del aceite de palma y de la piña,
tiene una particularidad, y es de que la tierra que se utiliza para la producción de este tipo o la extracción de este tipo de materias primas tiene un impacto ambiental sobre los cultivos terrible, ¿verdad? Algunas estimaciones que ha hecho la Unidad de Desarrollo Agrícola y Cambio Climático de la sede subregional de la CEPAL, aquí en México, indican que las tierras o que los espacios de cultivo de granos básicos en la región centroamericana, producto del cambio climático y producto de la inserción de este tipo de productos de extracción con un alto impacto ambiental, disminuirá el rendimiento de las tierras en Centroamérica en términos de los granos básicos. Estoy hablando de arroz, de maíz, de frijol, que son los productos básicos de la dieta alimenticia de un centroamericano, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que pensar evidentemente es, bueno, hay un efecto, hay varios temas colaterales que tocar. Primero el tema de soberanía alimentaria. Bueno, producir este tipo o extraer este tipo de commodities como el aceite de palma va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria o no, va en detrimento de nuestra seguridad alimentaria, que es otro tema, o no. Entonces sí, efectivamente, han habido muchas críticas alrededor de este tipo de desarrollos de industrias de extracción. El caso de la minería pues también es uno de los florecientes en algunos países de la región centroamericana. Todas las plantas de manufactura que Intel había instalado en los 90s y inicios del 2000 en América Latina se han ido movilizando hacia China y el resto de países asiáticos, principalmente por un tema de competitividad, ¿verdad? Entonces, igualmente, aquí en el caso de China podríamos esperar de que ya este producto de exportación puede que sí salga en el ranking, pero ya no con la misma importancia que tiene ahora. Otros productos de exportación hacia China es el azúcar de caña. En el caso de Guatemala es bastante importante, ¿verdad? Ustedes saben que Guatemala es uno de los principales productores, si no el mayoritario de Centroamérica, el principal productor de azúcar de caña. Y aquí, revisando esta estructura de exportaciones con China, me llamó poderosamente la atención algo, y para serles sincero no les tengo una explicación, y es que los principales productos también que se envían a China son desperdicios y desechos de cobre, desperdicios y desechos de aluminio. O sea, hay como un envío de desechos y desperdicios de este tipo de productos metálicos, los cuales, como les digo, no les puedo dar una explicación de cuál será ese factor de dinamización de este tipo de productos, porque la verdad creo que es un tema de investigación pendiente de parte de nuestra dirección. En el caso del comercio con la Unión Europea, vemos que la estructura de productos que enviamos es muy similar a la de Estados Unidos. Hablamos de que el principal producto de exportación que consumen los europeos de parte de Centroamérica es el café. El 23% de lo que enviamos a Europa es café. Le sigue las bananas, le siguen algunas frutas tropicales como dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos, ¿verdad? Ustedes saben que las frutas tropicales en Europa tienen un precio de mercado superior al que nosotros pagamos aquí en el mercado interno, ¿verdad? Entonces, las frutas tropicales también es uno de los productos, digámoslo, estrellas, y que podrían potenciar ese acceso a esos mercados europeos, y tienen la ventaja de que los precios son bastante significativos. Algunos otros productos, bueno, el famoso aceite de palma, circuitos electrónicos. Vemos que aquí también aparecen los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología. Nuevamente sale ese producto de exportación como uno de los principales remitidos hacia estos países. Igualmente aparecen crustáceos, azúcar de caña, jugo de frutas, que también son productos enviados de manera importante a la Unión Europea. ¿Cuáles son básicamente las exportaciones que se dan en el mercado intrarregional? O sea, entre los países de la región centroamericana. Eso es bastante interesante, porque la estructura de las exportaciones que tienen los países entre sí es bastante diferente a lo que enviamos al exterior. Como vimos, lo que enviamos al exterior, si bien ha sufrido una diversificación importante, aquí hago otro anuncio, esta semana vamos a publicar una investigación sobre la diversificación de la oferta exportable de Centroamérica. Entonces hacemos un análisis desde la década de los 90 a la actualidad, cómo ha cambiado esa oferta exportable y cómo se ha diversificado. La conclusión principal es que sí ha habido una diversificación de productos, pero no de socios. Ahora,
En el mercado intrarregional el nivel de diversificación de productos es mayor y el componente o la composición de esa oferta de exportaciones es heterogénea. Veamos los productos para que diferencien. Recordamos que en los mercados exteriores los principales productos están relacionados a los productos agrícolas tradicionales y algunas industrias nacientes como los circuitos electrónicos y los aparatos de medicina, ¿cierto? Ahora, en el mercado intrarregional, nuestro principal producto de exportación o de comercio entre los países son medicamentos. Le siguen artículos de plástico, le siguen preparaciones alimenticias diversas, productos alimenticios más elaborados, le siguen productos de panadería, pastelería, galletería, agua, insecticidas, aceite de palma, productos de papel, ¿verdad? Como papel higiénico y papeles similares, productos de papel y cartón como cajas, sacos, bolsitas. Es decir, hablamos de una estructura de productos que se comercian entre los países de la región un poquito más industrializada, ¿verdad? No son los típicos productos tradicionales que se envían al exterior, sino que son productos intermedios, ¿por qué no decirlo?, los que se comercian en el mercado intrarregional. Esta estructura heterogénea del mercado intrarregional también puede estar bastante ligada, ¿por qué no decirlo?, a algunas cadenas regionales pequeñas de valor que puedan haber, quizás no tan potenciadas por los esquemas de política industrial de la región. ¿Cuáles son los principales productos que importamos del exterior? Bueno, aquí el tema de la factura petrolera nos va a recordar cuál es nuestra situación en términos de la matriz energética y del abastecimiento de hidrocarburos. Bueno, los aceites de petróleo representan casi el 20% de las importaciones de Centroamérica. El 20% de lo que importa Centroamérica del exterior son aceites de petróleo, o sea, hidrocarburos. Esto lógicamente trae colación por qué la factura petrolera de la región es elevada y por qué la competitividad en términos de transporte por precios de la gasolina y de los demás combustibles puede ser también importante, ¿verdad? O sea, importamos mayoritariamente hidrocarburos. Otros productos, bueno, son productos que básicamente no producimos en la región, como son los automóviles, ¿verdad? Si vemos aquí, hay al menos dos variedades de automóviles que están ubicadas: los automóviles de turismo y los vehículos automóviles para transporte de mercancías. Son productos que no generamos en la región, tenemos que importarlos, al igual que aparatos de tratamiento y procesamiento de datos, que son computadoras, al igual que teléfonos, al igual que medicamentos, al igual que por aquí había visto, me parece, televisores, o creo que salen más abajo en el ranking. Otros productos importantes de importación también es el gas de petróleo, el maíz y el trigo, que son productos que son vitales no solamente para la dieta centroamericana, sino también para industrias de alimentación de animales, ¿verdad? Ustedes saben que una subida en los precios del maíz encarece el precio de la carne de pollo, ¿verdad? Porque el pollo se alimenta generalmente de algún tipo de mezclas que llevan maíz, entonces esto hace que se encarezcan otros productos colaterales. Entonces, si vemos, nuestra demanda de importaciones también tiene un carácter, digamos, de exposición o de vulnerabilidad. Los productos que están en esta canasta de importaciones son importantes para nosotros, y una movilización de precios en estos productos no necesariamente va a implicar que dejemos de consumirlos menos, ¿verdad? Ya para ingresar a la segunda parte de la presentación, abordando un poco temas más relacionados con desarrollo social de la región, quería arrancar haciendo una revisión de algunas tendencias demográficas de Centroamérica. No sé si la coloración no les ayude mucho a ver la diferencia, pero bueno, aquí tenemos la población total de la región desde 1950 hasta 2100, proyectada por la Comisión Económica para América Latina. En el 50, cuando se dio inicio a estos procesos ya más consensuados de integración económica en la región, la población de Centroamérica andaba cerca de los 10 millones de habitantes. En la actualidad podemos hablar de una población que, como vimos, andaba cerca de los 40-45 millones de habitantes. ¿Qué es lo que se espera de aquí al 2100? Bueno, de aquí al 2100
la población total podría alcanzar casi los 60 millones de habitantes. Estamos hablando de un aumento de casi 20 millones de personas en la región. ¿Cuál es el país, según la gráfica, que va a impulsar ese crecimiento poblacional en Centroamérica? Guatemala, efectivamente. Va en la participación de Guatemala, que es la franja verde. ¿Cómo va a ir aumentando su participación en ese segmento poblacional? Precisamente Guatemala es una de las poblaciones más jóvenes de la región. Tiene esa ventaja, tiene una población bastante joven y con un bono demográfico relevante. Aquí la pregunta es, ¿tenemos las condiciones para afrontar y para incluir en el modelo de desarrollo de la región a estas 20 millones de personas que se van a incorporar en la población? ¿Están los sistemas de pensiones, por ejemplo, listos para esa transición hacia una población cada vez más longeva? Porque ahorita vamos a ver unos índices de envejecimiento bastante interesantes. Precisamente, algunos de los patrones demográficos de la región es la caída en las tasas globales de fecundidad. O sea, los hogares en Centroamérica cada vez están conformados por un menor número de personas. Para ponerles el ejemplo, en los 50s, el hogar en Centroamérica o el número de hijos por mujer que había andaba casi en 7. Cada mujer tenía en promedio 7 hijos en los 50s. Esas tasas globales de fecundidad han venido cayendo a lo largo del último siglo y básicamente llegan hasta 2.8% en Centroamérica en la actual década, en el actual quinquenio. O sea, hemos pasado de tener 7 hijos por familia a casi 2.8. Digamos que andamos entre 3 y 2. Somos familias menos propensas a tener hijos. Aquí lógicamente pues los programas de mejoramiento de la salud y promoción de anticonceptivos pueden ser algunas de las explicaciones. Hay un estudio bastante interesante de la CEPAL también que menciona de que los hogares menos numerosos son los más propensos a avanzar en las clases sociales. O sea, un hogar menos numeroso tiene más probabilidad de conformar la clase media y tiene más posibilidad de transitar hacia clase media alta. Hay un análisis bastante interesante en este sentido. Sin embargo, bueno, podemos ver de que esa tasa global de fecundidad parece que en el 2100 va a llegar a los 2 niños por mujer prácticamente, ¿verdad? Esto lógicamente habla de que el crecimiento poblacional, no podemos esperar un boom poblacional tampoco, ¿verdad? Puesto que las mujeres tendrán menos hijos en el futuro, según lo que prevé CEPAL. La esperanza de vida, como habíamos visto, también ha venido en un franco aumento en los últimos años. Hablábamos de una esperanza de vida que andaba casi en 50, 40 años en los 50s y actualmente tenemos una esperanza de vida, como pudimos ver, de 73, 74 años. Y esa esperanza de vida, si continúa la tendencia actual y si los programas de salud de la región se ponen al nivel que deben estar, debería alcanzar por lo menos el nivel de los 80 años. Los países escandinavos en los 50s, hablamos de Suecia, Noruega, etcétera, en los 50 ya tenían una esperanza de vida casi cercana a los 80 años de edad. A países como Panamá y como Costa Rica, que sí han llegado casi a los 80 años, les tomó hasta la década de los 90, es que fueron logrando ese umbral. Entonces, esa transición hacia niveles de esperanza de vida, por supuesto, es progresiva, no es algo que podemos esperar de la noche a la mañana. Lo que tenemos aquí es el índice de envejecimiento de Centroamérica. El índice de envejecimiento compara la población mayor a los 65 años de edad con la población menor a los 15 años, ¿verdad? En tanto el índice de envejecimiento sea mayor, hablamos de que hay una población mayor a los 65 años de edad que es preponderantemente mayor, valga la redundancia, al número de niños o jóvenes de la región. En la década de los 50 hasta prácticamente el año 2030 se proyecta que ese índice de envejecimiento va a venir cayendo. ¿Producto de qué? De ese bono demográfico que vimos en la primera gráfica. O sea, hay un crecimiento de la población importante que explica por qué ese índice de envejecimiento viene cayendo. Pero ese bono demográfico le alcanzará a la región hasta el año 2030-2040. Después de ahí se prevé que nuevamente el índice de envejecimiento poblacional empieza a aumentar. Entonces tendremos un nivel de longevidad en Centroamérica un poco mayor. Y aquí es donde tenemos que ver experiencias en algunos países europeos donde se han visto este tipo de tendencias de envejecimiento de su población y cuáles son los problemas colaterales que han tenido en este sentido, ¿verdad? Los sistemas
vuelvo a mencionar, los sistemas de pensiones principalmente son de los más afectados por estas tendencias de envejecimiento de la población, ¿verdad? Solamente en Francia entiendo de que un ciudadano común y silvestre, como decimos, a la hora de retirarse recibe el 40% de su ingreso promedio en toda la vida. O sea, pasa de ganar $1,000 a ganar $400 por pensión. Esto precisamente porque Francia atraviesa un proceso de envejecimiento de su población importante y los sistemas de pensiones no dan para sostener esa población mayor a 65 años que es creciente. Centroamérica, a partir del 2030-2040, empezará a transitar hacia un estadio de envejecimiento similar. Sí, adelante. Bueno, yo pregunto porque quiero que también provocar que ustedes se pregunten, pero miren, estas son cosas realmente bien interesantes y yo diría con tintes dramáticos, ¿no? Porque hemos leído en estos días en la prensa guatemalteca que digamos, la deuda creciente que el Estado como patrón y como ente estatal tiene, digamos, con el Seguro Social, ¿no? En Guatemala. No sé si se enteraron, pero ayer o anteayer se capturó a un gerente del Seguro Social en Honduras acusado de malos manejos, algo así como $380 millones, ¿no? Y así cada mes y cada año en los distintos seguros sociales, no sé cómo sea en la Caja de Seguro Social en Costa Rica, pero hay crisis, hay de diversas naturalezas, ¿no? Ya sea porque, digamos, la economía aún es preponderantemente informal y por lo tanto los patronos, las empresas, pues, debidamente organizadas y que cotizan al IX, pues en Guatemala tengo entendido que son algo así como, andan por el 15 a 20% tal vez, ¿no? En fin, todos los seguros sociales tienen diversos problemas de sostenibilidad. Ahora, como subregión que quiere tener alguna viabilidad en el futuro, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, con esa realidad para enfrentar esos desafíos, digamos, de incrementar las importaciones, de mejorar la educación, de mejorar la salud, si vamos a estar, digamos, con este tipo de presiones, sobre todo después del 2030, me decía usted, ¿no? El 2030, o sea, es una contradicción, ¿verdad? Porque estamos desafiados a grandes, digamos, hazañas en crecimiento y en desarrollo, pero por otro lado los recursos para eso no van a estar. Ahora, esto se lo han puesto los presidentes, la CIECA les ha llamado la atención, la unidad de inteligencia les ha dicho, mira señores, así como vamos no tenemos viabilidad. Precisamente este tipo de análisis que les estoy presentando han nacido precisamente la inquietud de cuál es el futuro de la región, ¿verdad? Porque la intención de este tipo de análisis prospectivo es, bueno, ¿cuál es el escenario de Centroamérica de aquí a 20, 30 años? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar preparados con los riesgos y nuevos desafíos que nos exhiben este tipo de tendencias? En el caso de la CIECA, hemos estado trabajando junto con otros organismos de la región una propuesta de un modelo de desarrollo de la región, ¿verdad? Un modelo movido por una serie de agendas con objetivos y metas definidos. Parte de las consideraciones o de los insumos que alimentan esas propuestas de política que saldrán del modelo toman en consideración estos elementos, precisamente porque para nosotros es relevante dos cosas. Primero, sí va a haber un bono demográfico, ¿verdad? Tenemos un crecimiento de la población, al menos en el caso de Guatemala, creciente. Y eso habla de personas que se van a incorporar a la sociedad, que ocupan ser incluidos en nuestro modelo de desarrollo. No pueden seguir siendo los excluidos del modelo. Ya tenemos un porcentaje significativo de personas excluidas del modelo de desarrollo económico de Centroamérica. No puede aumentar. Pero por otro lado tenemos temas de sostenibilidad de largo plazo de las condiciones financieras y de seguro social de los países, ¿verdad? Y lo que usted trae a colación sobre el seguro social es un problema que desde ya se están empezando a percibir algunos síntomas. En el caso de la Caja de Seguro Social de Costa Rica, sí, han habido estudios que demuestran que en 2030, 2040, el fondo de pensiones va a tener que empezar a utilizar los intereses para pagar pensiones. Entonces, eso ya es una señal clara de que, bueno, tenemos que ver cómo se pueden capitalizar este tipo de iniciativas. En el caso del tema de pensiones, muchos de los agravios que tenemos es de que los fondos de pensiones están ociosos,
no tienen la capacidad de invertirse, no pueden estar generando rendimientos o colocándose en mercados internacionales. Al menos ese es uno de los problemas en Costa Rica, precisamente porque la regulación financiera no permite que yo agarre los fondos de pensiones, porque es un tema de riesgo, son las pensiones de las personas, no puedo agarrar y colocarlas en bonos que me generen intereses, pero que a la vez tengan riesgo. Entonces es un tema de costo de oportunidad. Tengo fondos de pensiones que podría meterlos en mercados internacionales a que me paguen una tasa de interés en el tiempo, pero también hay un riesgo, no sé qué pueda pasar con esa inversión, no puedo jugar con las pensiones de la gente. Entonces más bien creo que aquí demanda creatividad, ¿verdad? Ocupamos creatividad y ver esas experiencias en Europa para ver cómo se pueden abordar este tipo de problemas. Ya para entrar en materia de desarrollo humano, como quise decirles, traigo algún análisis sobre el índice de desarrollo humano, pero al final cierro con algo que va más allá de los indicadores globales, porque tenemos que tener en consideración de que estos índices a veces intentan medir mucho con muy poquito, entonces quedan algunos elementos por fuera. Sin embargo, ¿cuál es la concepción de desarrollo según Amartya Sen, que es el economista hindú que introdujo el tema de desarrollo humano en Naciones Unidas? Bueno, según Amartya Sen, el desarrollo humano se enfoca principalmente en la idea básica de desarrollo, pero un desarrollo diferente. No es el desarrollo de la riqueza de la economía, sino un desarrollo o un aumento de la riqueza de la vida humana, de cómo viven las personas. Y ese aumento en la riqueza de la vida humana se mide a través de tres cosas. El aumento se mide por la creación de oportunidades para las personas, cómo las personas tienen oportunidad de desenvolver su rol en la vida diaria de manera correcta. Y esas oportunidades se dan gracias a la creación de capacidades humanas. O sea, el ser humano tiene riqueza humana en tanto tenga oportunidades que son facilitadas a través de capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que mide el índice de desarrollo humano? Son tres capacidades. Decimos que hay desarrollo humano si se tiene una vida larga y saludable. Ese es el primer pilar de desarrollo humano, vida larga y saludable. El segundo es conocimiento. Las sociedades, para desenvolverse y poder hacer lo que les hace felices, ocupan conocimiento, ocupan tener acceso al aprendizaje. El aprendizaje es clave para transitar hacia estadios de desarrollo superiores. La educación siempre es el primer punto de una estrategia de desarrollo, al menos a título personal, eso es lo que pienso. Y lo tercero son condiciones decentes o estándares de vida adecuados. ¿Cuáles son los indicadores que miden? Aquí es donde podemos entrar en conflicto, si verdaderamente estamos midiendo lo que dice el pilar, ¿verdad? Bueno, en el caso de vida larga y longeva, lo que se mide es la esperanza de vida al nacer. Ese es el indicador que utiliza Naciones Unidas. En el caso de conocimiento, utiliza dos indicadores. Uno que es el promedio de escolaridad de la sociedad, o sea, el número de años que estudia un ciudadano en promedio, y el otro es el número de años esperados, es decir, según la estructura educativa de los países, cuántos años deberían estudiar en realidad. Según los parámetros de Naciones Unidas, el número de años esperados de escolaridad en un país llegando hasta el posgrado, ¿verdad?, hasta la maestría por lo menos, es de 18 años. Ahorita vamos a ver cómo andamos nosotros. Y el tercer indicador es el ingreso nacional bruto per cápita, que es un indicador similar al PIB per cápita, que evidentemente el PIB per cápita no es per se un indicador de ingresos por persona, ¿verdad? Sabemos de que esto es simplemente el nivel de producción de la economía dividido entre el número de personas. Nada asegura de que ese pastel se distribuya equitativamente, bien sabemos que no lo hace, pero bueno, revisemos cuáles son los resultados del índice. Si comparamos el índice desde los años 80 a la actualidad, ha habido una mejoría en la mayoría de los países, casi que sin excepción, ha habido una mejoría en el índice de desarrollo humano. El índice se mide en una escala de 0 a 1, donde 1 categoriza el máximo nivel de desarrollo humano. Aquí sabemos que los países que siempre están ubicados en el top 10 de los países con mayor desarrollo humano son principalmente las naciones escandinavas, ¿verdad? Hablamos de Noruega, hablamos de Suiza, hablamos de Suecia, que son países que son líderes en temas de desarrollo humano y líderes en otros rankings globales. Pero bueno, si comparamos la evolución de estos índices en la región, vemos que prácticamente fue con la entrada del nuevo siglo que se dio como ese salto hacia un nivel de desarrollo humano un poquito mayor. Pero aquí, más que la tendencia de desarrollo humano, que es creciente,
lógicamente porque los servicios de salud y educación han mejorado desde los 80, es una realidad quizás, pero ¿qué podemos observar acá? Tenemos en este nivel de desarrollo humano cerca de 0.7 a Costa Rica y a Panamá, pero vean la brecha que hay con otros países. Esta brecha tiene sustento en números, más adelante lo vamos a ver. Hay una brecha leve con El Salvador, ¿verdad?, que está ubicado como el tercer país con mayor desarrollo humano, y luego están Honduras, Nicaragua y Guatemala, ubicados en los últimos niveles de desarrollo humano de la región. De hecho, Naciones Unidas califica o clasifica más bien a los países según su grado de desarrollo. En el caso de Costa Rica y de Panamá, ya son países considerados de desarrollo humano alto. En el caso del resto de países de la región, son países de desarrollo humano medio. Y hay algunos que están muy cercanos a los niveles de desarrollo humano bajo. ¿Cuál es la explicación de por qué? Primero que todo, existe esa brecha, porque esa brecha nos habla de esa heterogeneidad en las condiciones sociales de los países de la región. ¿Cuáles son algunos elementos que pueden explicar esto? Bueno, esperanza de vida. Hace un rato hemos visto que la esperanza de vida en Centroamérica es de 74 años, pero no es la misma para todos los países. Tenemos aquí el benchmark de los países de desarrollo humano alto que tienen una esperanza de vida de 74 años en promedio, América Latina y el Caribe que tiene 75 años y el mundo que tiene una esperanza de vida de 70 años. No nos engañemos con el indicador del mundo, incluye a los países de África, por eso va a ser más bajo siempre. La esperanza de vida en países como Panamá y Costa Rica anda por encima inclusive de los estándares de los países de desarrollo humano alto. Tenemos una esperanza de vida mayor inclusive al de esos países en promedio. Sin embargo, otros países como Guatemala y como El Salvador tienen una esperanza de vida de 72 años, inclusive cercano al promedio mundial, ¿verdad? Como le digo, estar cerca del promedio del mundo no es tan bueno, porque en el mundo está incluida una serie de países que están en condiciones de desarrollo humano bajo. Esto es esperanza de vida. ¿Qué pasa en escolaridad promedio? Bueno, escolaridad promedio es el número de años de escolaridad de los países, ¿verdad?, de los ciudadanos que conforman las economías. Tenemos que en escolaridad promedio, todos los países sin excepción, o más bien con excepción de Panamá y Costa Rica, están por debajo inclusive del promedio de escolaridad de América Latina y el Caribe, e inclusive por debajo del nivel de escolaridad mundial. O sea, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua andan con niveles de escolaridad, número de años en estudios entre 6 y 5. Si sacamos cuentas, no están terminando secundaria, ¿verdad? 5 o 6 años, no termina usted la primaria y la secundaria en 6 años, ocupa un poquito más. ¿Cuáles son los años esperados de escolaridad? O sea, según los sistemas educativos, el cómo se programa la primaria, el cómo se programa la secundaria y los estudios superiores. Bueno, podemos ver de que excepcionalmente Costa Rica sí exhibe un nivel, digamos, de escolaridad esperada cercana a los estándares de países de desarrollo humano. Sin embargo, hay otras economías que están un poquito por debajo de esos estándares esperados de educación. Esto ya va más allá de las matrículas en primaria o secundaria que seguimos, sino más bien es temas de calidad de la educación. Más adelante vamos a ver otros indicadores de calidad de la educación que traigo a colación. Pero bueno, en general, estas disparidades que se ven entre los países explican por qué en el ranking vemos la brecha que pudimos observar al inicio. En términos de ingreso nacional bruto, que es un indicador, yo diría que más de equidad, no es un indicador de equidad, es un indicador de crecimiento económico en realidad, o sea, crecimiento económico, no desarrollo económico, ¿verdad? En términos del ingreso nacional bruto, pues Panamá tiene un PIB per cápita superior al de países de desarrollo humano alto. Inclusive Panamá, la verdad es que sí ha exhibido una dinámica de crecimiento económico importante en los últimos años, ¿verdad? Todas las actividades alrededor del canal y de ese desarrollo del sector financiero ha sido sustantivo en el caso panameño. Nuevamente me fui atrás, disculpen. En el caso panameño es relevante el caso de que las tasas de crecimiento de la economía de Panamá pueden andar ahorita encima del 6-7%, mientras la región crece a un 4%. O sea, verdaderamente Panamá es uno de los motores de crecimiento económico de la región centroamericana.
Y bueno, de ahí que su ingreso nacional per cápita, como podemos ver, está muy por encima del resto de países de la región, que es lo que veíamos acá. Hay algunos países como Honduras y Nicaragua que tienen un PIB per cápita que es 4 veces menor al de Panamá. O sea, su nivel de producción per cápita es bastante menor al panameño. Más allá de los indicadores globales, un poco para ya ir cerrando la plática. Precisamente porque a veces cuando uno revisa el índice de desarrollo humano, uno dice, se están quedando muchos elementos por fuera. Hay un montón de cosas que no considera el índice. Hay algunas tendencias estadísticas, digámoslo así, medianamente recientes, que digamos que le apuestan por otros enfoques de medición del progreso social o desarrollo humano de las personas. Y uno son los indicadores de son esos indicadores de medición de la pobreza integral, ¿verdad? Multidimensional, lo que llaman pobreza multidimensional. Y esto es brechas en el acceso a cosas. Por ejemplo, brechas en el acceso a una vivienda digna. ¿Cuál es el número de habitaciones que hay en una vivienda? ¿Tienen electricidad? ¿Comparten servicios sanitarios? ¿Tienen condiciones de salubridad idóneas? En términos económicos, todos los niños que forman parte de esos hogares tienen acceso a educación primaria, trabajan, son explotados. Ese tipo de indicadores son los que en el futuro se están empezando a trabajar para medir lo que les digo, este enfoque multidimensional de la pobreza, que es lo que llaman Naciones Unidas. Me parece que estos enfoques multidimensionales de la pobreza, así como el análisis georreferencial, es decir, el análisis, la diferenciación entre urbano y rural de estas condiciones sociales, son el futuro y son necesidades básicas que tenemos lógicamente los investigadores por empezar a trabajar. Sin embargo, ya para cerrar, un poco más allá de los indicadores globales, ese es el indicador de desnutrición infantil. Hacemos acotación a la población menor a los 5 años de edad. Bueno, aquí quizás el caso más lamentable es el de Guatemala, por supuesto. Estamos hablando de que prácticamente la mitad de los niños menores a 5 años sufren de desnutrición en Guatemala. Estamos hablando de la mitad de la población. Lo lamentable aquí es, en el largo plazo, ¿cuál es el efecto de esto? ¿Verdad? Porque si no tiene acceso a alimentación, difícilmente vaya a tener acceso a educación. Y si no tiene acceso a educación, ¿qué va a hacer en su vida? ¿Qué tipo de trabajo va a tener? Si es que apuesta por tener trabajo. Este tipo de elementos son los que en el largo plazo tienen efectos reales en las condiciones de vida de las personas. Una desnutrición infantil del 48% en Panamá, en Guatemala, la mayor de la región. Sin embargo, lo más lamentable de todo es que no es únicamente Guatemala el del problema. El promedio de desnutrición infantil en América Latina es del 14%. Si se fijan bien, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá tienen niveles de desnutrición por encima del promedio de América Latina y el Caribe. O sea, el problema de desnutrición infantil, si bien en Guatemala es más que crítico, en el resto de la región también es un problema, digámoslo, transversal. Adelante. Seguramente está previsto más adelante, pero solo con estas dos gráficas, la de nutrición versus la de la anterior sobre el PIB de Panamá, ¿no? Se ve que hay una desigualdad tremenda en Panamá, ¿no? Porque siendo el país que tiene en toda Centroamérica, digamos, el mejor nivel aparentemente de crecimiento, es un crecimiento que solo beneficia a pocos, y porque estamos viendo que si ellos con ese capital y con no sé cómo serán los ingresos tributarios en Panamá, seguramente mucho más equilibrados que los nuestros, pero si no son capaces de ellos de enfrentar ese tema de nutrición, nosotros tenemos un desafío tremendo en Guatemala porque estamos con menores ingresos y mayores problemas, ¿no? Claro, el caso de Panamá es bastante interesante porque, como les he venido mencionando, sí, efectivamente Panamá es un líder en crecimiento económico, ¿verdad? En mayor producción, ingresos tributarios, por supuesto, están súper bien, ampliaron el canal, el nivel de inversión de infraestructura que tuvieron que hacer para la ampliación del canal es inmenso. Sin embargo, el problema en Panamá es la distribución del pastel. O sea, el pastel está creciendo, le están poniendo bastante, no sé qué será, levadura o
o los ingredientes al pastel, pero el pastel no se está repartiendo equitativamente. Y de hecho, para los que conocen Panamá o lo han visitado, hay una disparidad increíble entre estar en la capital e ir a zonas rurales de Panamá. Ahí sí, el acceso a servicios públicos, a todas las condiciones de vida mínimas que deberían verse es bastante diferente. Y lógicamente es uno de los retos de esa economía pujante de Panamá, el que los beneficios de ese proceso de crecimiento económico se repartan, que se dé el famoso efecto derrame que llaman los economistas. Calidad de la educación, bueno, tenemos aquí la tasa de deserción en primaria, ¿verdad? Que es básicamente un indicador de retención de esos estudiantes en las aulas. Si se fijan bien, pues igual vemos al menos 4 países de la región y la mayoría inclusive están por debajo, o más bien lamentablemente por encima de los niveles de deserción de países de desarrollo humano alto, ¿verdad? En el caso de Nicaragua también es preocupante este indicador. Hablamos de que el 50% de los niños en primaria desertan del proceso de educación, ¿verdad? Al igual que los desnutridos, los que no tienen acceso a la educación tienen un efecto en el largo plazo bastante lamentable. Y ya para cerrar, temas también de calidad de educación, porque la educación no solamente se mide por la tasa de matrícula o por la tasa de deserción, se mide por el número de alumnos, por el número de profesores y la calidad de los profesores. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el número de alumnos por profesor en cada uno de los países de la región. Ustedes saben que en teoría pedagógica, un aula entre más hacinada esté, menos espacio tenemos para darle las mejores condiciones de educación a las personas que están en el proceso. En el caso de Costa Rica, tenemos un número de alumnos por profesor de 17. Pero ustedes saben que el caso costarricense es uno de los más exitosos en materia de educación. En el caso de Honduras, el número de alumnos por profesor es el doble de Costa Rica. O sea, es un aula doblemente hacinada en términos del número de alumnos que tiene que atender cada profesor. Ese es un indicador de calidad de la educación. Y vemos que las disparidades son bastante grandes. Países casi como El Salvador, como Honduras y como Nicaragua tienen prácticamente 30 alumnos por profesor. Y esto evidentemente es, como les digo, calidad de la educación. Básicamente estos eran los elementos de repaso que traía para hablarles un poco sobre contexto económico y desarrollo social de la región. No sé si abrimos un espacio de preguntas, me imagino que las habrán. Gracias. Pues no escuché mucho acerca del tema, pero le quería preguntar un poco acerca del fomento a las exportaciones, ¿verdad? En la región, pues especialmente en Guatemala, ¿por qué hay esa disparidad entre importación y exportación? Que la brecha siempre ha sido abismal, ¿verdad? ¿Por qué los gobiernos no le prestan atención a eso? Porque realmente eso sería una economía incluyente, siendo esto porque no solo aumenta la productividad, las importaciones con materia prima que puede venir de países que ya se han firmado tratados y acuerdos comerciales, ¿verdad? Con el desgravamiento de los aranceles, y también incluyente a la economía formal a muchas más personas, ¿verdad? Porque es también un índice bastante alto. Yo no me recuerdo el último estudio que viera el 65 al 70% de economía informal en Guatemala. Entonces, ¿por qué no, si ustedes tienen algún estudio o algo, por qué no se le presta atención al fomento a las exportaciones, el incentivo, ¿verdad?, a los productores en Guatemala, ¿verdad? Sí, yo diría que en el caso de Guatemala, y podría inclusive extrapolarse a nivel de la región, después de la década de los 90, la región entra a un modelo que CEPAL llama el regionalismo abierto, donde empezamos a abrirnos a los mercados internacionales, donde la apuesta de algunos países es la diversificación de esas exportaciones. O sea, sí se intentan diversificar los productos, ya no ligarlos tanto a la agroexportación, sino intentar diversificar esa oferta. ¿Cuál ha sido quizás, y esto sí es muy a título personal, el fracaso de ese intento? Que no ha habido un modelo de política industrial que acompañe esa intención de diversificar las exportaciones. Y nuevamente saco a colación, con política industrial no hablo de incentivos arancelarios per se, hablo de políticas de educación. Si queremos seguir trabajando, si queremos dejar de exportar café y exportar
tablets, eso no es un proceso que se da de la noche a la mañana. La población y el mercado laboral no puede dejar de producir café hoy y mañana ponerse el saco y empezar a trabajar en tablets. Hay un proceso de transición, una curva de aprendizaje de las sociedades para insertarse en esos mercados que es fundamental. Entonces yo diría que el fracaso quizás está precisamente, pero no es un fracaso regional, han habido algunos países que sí lo han logrado efectivamente, pero el fracaso, digamos, a nivel regional es que no existe una coordinación de políticas industriales que acompañen efectivamente ese proceso de diversificación o la intención de diversificar las exportaciones. Sí ha habido diversificación porque ha habido apertura comercial y porque cada vez ingresamos en nuevos mercados, pero el nivel de diversificación podría ser mayor. Y para diversificar tenemos que empezar a hablar ya no de crear nuevos productos, sino hablamos de diversificación vertical. La diferenciación vertical es cuando yo un producto que pertenece al sector primario le incorporo valor agregado enviándolo al sector secundario, industria, o enviándolo al sector terciario, servicios. O sea, por poner un ejemplo, dejo de vender café como tal, vendo chocolate de café. El chocolate de café es más caro que el café, ¿por qué? Porque lleva un proceso de industrialización que le agrega valor a esa cadena del café y que se coloca mejor en los mercados internacionales. Este es un ejemplo, hay miles más. Ese tipo de diversificación vertical es lo que nos hace falta hoy en día. No tanto hablar de que tenemos que buscar nuevos productos para exportar, por supuesto, tenemos que buscar nuevos productos que compongan esa canasta, pero quizás ya esos nuevos productos van emergiendo, lo que hace falta es agregarles valor. Y para esto la promoción de cadenas de valor regional, que es parte de los temas que en sí que hemos venido o que queremos trabajar a futuro y que hemos venido trabajando en ellos, es fundamental. Creemos que la consolidación de cadenas de valor regional que puedan agregar valor a algunas industrias primarias podría ser un factor que podría beneficiar a algunos focos de población. Evidentemente la estrategia para beneficiar a todos tiene que ser algo más sistemático, ¿verdad? Más integral. Si me permite, quizá agregándole un poquito a lo que usted le ha respondido aquí a nuestra amiga, yo tuve la experiencia porque a mí me tocó abrir la oficina comercial de Guatemala en Nueva York en el año 92 y fue una experiencia muy interesante. Fuera del hecho en sí de abrir la oficina, lo más interesante fue esa oficina es parte de un programa que se llama PASIT, es el programa de agregados comerciales de inversión y turismo. El objetivo primordial ahí es fomentar obviamente la exportación de productos no tradicionales especialmente, aunque claro, los tradicionales también, pero básicamente los no tradicionales, y luego tratar de captar posibles inversiones y promover también el sector turismo. ¿Qué sucedía? Que en el caso de la exportación de productos, se conseguían potenciales compradores o empresas interesadas llamaban ahí con nosotros a la oficina pidiendo información de posibles proveedores de ciertos productos en Guatemala. Se comunicaban, o sea, proporcionábamos toda la información que obraba en nuestras manos para que se pudieran comunicar los potenciales compradores con los potenciales vendedores. ¿Qué pasaba? Como 3 semanas más tarde, un mes más tarde, llamaban, pero enojadísimos, no siempre fue el caso, pero sí por lo menos en un 60% de las veces, llamaban enojadísimos. Mire, Guatemala no contesta. O sea, no era, digamos, Industrias Los Tres Patitos, no, Guatemala no contesta. ¿Y qué era lo que pasaba? Que como llamaban en inglés o mandaban una nota en inglés, no había internet y estas historias que hay ahora, entonces esto era por fax o por teléfono. Entonces el fax era la vía más rápida en ese momento. Entonces mandaban un fax, recogían el fax de la máquina, no entendían lo que decía ahí y se quedaba durmiendo el sueño de los muertos, de los justos. Llamaban, la persona que contestaba la llamada, la secretaria que contestaba, la telefonista, no entendía el inglés y colgaba, le daba medio y colgaba. Entonces después nos llamaban a nosotros para reclamarnos que Guatemala no contestaba. Es decir, y no le habíamos dado el nombre de 10 millones de guatemaltecos, sino que únicamente de 5 o 6 empresas. En otros casos, por ejemplo, recuerdo concretamente un caso con azúcar. Los azucareros tienen una política muy establecida de que a quién y cómo venden su producto.
Porque ese es un juego que se hace en la bolsa de valores, que compran y venden y hacen y vuelven hasta llegar a los precios que realmente desean. Además tienen una serie de clientecitos que prefieren, dicen ellos, ir vendiendo, no sé, unas cuantas toneladas por aquí, otras por allá, que tremendos chorros de cuando en cuando, que puedan ser únicamente una vez en la vida. Surgieron, porque en esa época se estaban abriendo los mercados de Europa del Este, entonces surgieron muchas empresas con base en los Estados Unidos que compraban productos en estos países latinoamericanos y las importaban no para el mercado de los Estados Unidos, sino para el mercado europeo del Este. En una de tantas apareció una empresa que querían comprar 250 mil o 250 millones, no sé cuál era, una cantidad navegable de azúcar, eran montañas de azúcar, de toneladas métricas de azúcar, pero no querían todo en una zafra, sino que lo querían a lo largo de 10 años, eran 250 mil, entonces 25 mil toneladas por año, una cosa por el estilo. Que Guatemala estaba en capacidad de poder vender aquello. Y comenzaron a tratar de comunicarse con la gente de Azazua, y nada que ver. Finalmente nosotros nos lanzamos a la palestra también para apoyarlos, y yo incluso vine a Guatemala, hablé con la gente de Azazua, no, es que miren, no nos interesa, preferimos nuestros clientecitos, aunque sean las compras sean menores, pero son fijos y no estos chorrones de cuando en cuando. Entonces, una cosa es que el Estado, ¿por qué cito esto? Porque digamos, lo que usted decía es cierto, puede que haga falta una política industrial o qué sé yo, de promoción o lo que sea, o sea. Pero en el caso nuestro, al menos, no puedo hablar por los otros países centroamericanos, pero sí por el caso de Guatemala. En el caso nuestro, por lo menos el 95-98% de la economía descansa en manos del sector privado. El Estado es propietario de nada o casi nada. Uno que otro servicio por ahí, pero nada exportable, como no sea electricidad, y no son dueños de todo aquello. Entonces, el asunto está en que, aunque se diseñen políticas, se establezcan políticas que puedan ser muy buenas, muy de avanzada, muy de todo, dependemos del otro sector, del sector productivo, porque si no les interesa, no hacen, no vuelven. Yo siempre cuento un caso horrible que me daba mucha vergüenza con Incasa, la fábrica esta de, digamos, café en polvo. Pasaron como 4 meses, unos compradores de café soluble, comunicándose con Incasa, y la gente no respondía en Incasa. Hasta que finalmente nosotros nos lanzamos al ruedo 1 y 1000 veces y pedí favor aquí en el ministerio que también se comunicaran con ellos. Y finalmente, miren, es que no nos interesa, pues díganlo. No esperen 4 meses hasta que uno casi les manda a la policía para decir que no les interesa, díganlo desde un principio, porque hacen quedar mal al país. Entonces, lo que sucede es que esto, la gente va etiquetando a todo un sector exportador. Es decir, si usted no está en capacidad de hacerlo, no quiere venderlo, o por lo que diablo sea, diga, no me interesa, no, muchas gracias, no puedo, no tengo, no, ya estuvo. Pero hay que decirlo. Entonces, lo que pasa es que en ese sentido sí yo siento que las brechas podrán ser grandes o pequeñas, pero no se van a cerrar si son grandes. Si al lado de una buena política, que las reglas del juego las sienta el gobierno, pero claro, con la aprobación de los otros también, pero ya en la práctica del día a día son nosotros los que tienen la voz cantante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede muchas veces también, porque el gobierno no es productor de nada, es decir, pero es productor de servicios en algunos casos, pero es el sector privado el que tiene que ver en todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, las exportaciones van a afectar en los indicadores al final del año, en las balanzas. Pero en el día a día el gobierno no es responsable de aquello, porque tampoco pueden llegar con una pistola en mano y decir, o usted sigue produciendo más pantalones o aquí se murió. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces no es solo cuestión de uno. Sí, yo creo que lo que usted apunta es una cuestión de cultura de negocios. Totalmente. Inclusive no es uno de los únicos problemas. Por ejemplo, hay una gran resistencia, y eso sí es regional, del sector empresarial a aventurarse en las bolsas de valores, por ejemplo. Entonces eso hace de que muchos de los negocios de la región todavía estén abocados en las famosos MIPYME, que por supuesto son grandes generadores de empleo y que tienen grandes dificultades en acceso a financiamiento, pero a priori hay una cultura de negocios en la región en la cual muchas de las estructuras empresariales son de carácter familiar. Entonces su riesgo de querer ingresar a una bolsa de valores que le permitiría recapitalizarse y todo el asunto, siempre hay una reacción negativa.
Y en el caso de la exportación han habido muchos casos en la región de empresas en las cuales el gobierno facilita el vínculo, pero la empresa a la hora de hacer los negocios no tiene la capacidad de cubrir con la demanda del extranjero. Entonces sí, evidentemente es un tema, es una dualidad, ¿verdad? El gobierno tiene el deber de crear las condiciones, ¿verdad? Eso es lo que hace el gobierno, crear las condiciones institucionales, o eso es lo que debe hacer, crear las condiciones para que se faciliten los negocios. Pero por supuesto el sector empresarial tiene que tener la disposición y la capacidad para hacerlos efectivos, ¿verdad? Es un tema, es una dualidad de asociaciones implícitas, público-privadas casi. Bien, con esto, y estamos ya sobre el tiempo, le damos las gracias al licenciado Eduardo Espinosa por su valiosa participación. Como les decía yo a ustedes esta mañana, antes de empezar, es la segunda ocasión que hemos tenido pues el gusto y la suerte de tenerlo a él con nosotros acá. CIECA ciertamente mantiene información muy actualizada del acontecer centroamericano en materia económica, y entonces pues siendo él uno de los analistas que trabajan en CIECA, creemos que es muy oportuna su participación. Muchas gracias a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y a nombre del proyecto A de Integración por haber aceptado colaborar con nosotros. Creo, si no estoy mal, mis amigos de FUNCEF me corregirán, que todavía tenemos una capacitación sobre estos temas el año entrante, ¿no? Nos gustaría nuevamente pues verlo por acá si fuera posible.